Entonces, para iniciar, pues tenemos que hablar de lo que sería la parte de la clasificación de los nutrimentos. Cómo es que están clasificados tanto por la concentración que tienen en nuestras plantas y sobre todo, cómo están clasificados con respecto a la movilidad que tiene cada uno de estos elementos, ya que de eso va a depender en qué lugar vamos a estar mirando el síntoma de deficiencia o dónde se va a estar mirando lo que sería la deficiencia de nuestro cultivo. Entonces, para iniciar, podríamos decir que si nosotros le hacemos un análisis completo de cuáles son los elementos químicos que componen a una planta, pues podríamos llegar a encontrar hasta 60 o más de 60 elementos minerales que pueden estar componiendo, constituyendo el peso total de esa planta. Sin embargo, se habla que solamente 17 elementos son esenciales para el correcto crecimiento y desarrollo de la planta. A estos 17 elementos se les conoce como elementos esenciales, los cuales deben de cumplir los criterios de esencialidad de Arnold y Stoll, que fueron escritos desde 1939. Entonces, estos autores lo que mencionan que se debe de cumplir para decir que el elemento es esencial para las plantas es que la planta debe de ser incapaz de completar su ciclo de vida en ausencia del elemento mineral. Es decir, si un elemento estuviera ausente al 100% de la nutrición de nuestros cultivos, es decir, que no hubiera nada de presencia de ese elemento, la planta tendría que morir porque va a haber funciones vitales que ésta no podría estar desarrollando. Entonces, por ende, la planta no se podría desarrollar y no podría darnos producción. La otra es que las funciones del elemento no pueden ser sustituidas por otro elemento, es decir, lo que hace el nitrógeno no lo puede hacer el fósforo, no lo puede hacer el azufre, ni lo que hace el potasio lo puede hacer el calcio, ni el magnesio, ni ningún otro elemento esencial puede sustituir las funciones específicas que tiene cada uno de ellos. La otra es que el elemento debe de estar directamente involucrado en el metabolismo de las plantas. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, si nosotros hiciéramos el análisis completo de qué es lo que compone una planta, podríamos llegar a encontrar hasta 60 o más de 60 elementos minerales. Sin embargo, de esos 60 elementos minerales que pudiéramos encontrar, solamente 17 elementos son los que son considerados esenciales para nuestro cultivo porque están directamente involucrados en el metabolismo de las plantas. Es decir, que tienen funciones específicas que en ausencia de ellos, la planta no podría llegar a desarrollarse. Entonces, ya cuando hablamos de todos los elementos minerales que están en nuestra planta, pues podemos hacer una clasificación de lo que serían los elementos minerales de acuerdo a el requerimiento o nivel de requerimiento que tiene nuestro cultivo sobre ellos. Entonces hablamos de los elementos indispensables o elementos esenciales que les acabo de mencionar, que en estos tenemos lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio, el magnesio, el hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloro, y en los últimos años se ha estado incluyendo lo que es el níquel. Hace unos años atrás, la mayoría de la literatura que hablaba de nutrición o clasificación de los elementos esenciales nos hablaban solamente de 16 elementos y actualmente ya se están manejando que son 17 elementos esenciales donde ya se incluyó al níquel. Lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno, la planta los va a absorber del medio, es decir, los absorbe tanto del aire como del agua. Entonces no tenemos por qué preocuparnos por estos tres elementos que les acabo de mencionar, a excepción que tú estuvieras en un sistema hidropónico con recirculación de la solución nutritiva o que estuviéramos hablando de un sistema en balsa o donde tú tienes completamente tu planta sobre la solución nutritiva o sobre el agua, en el cual pudiéramos tener problemas con lo que es la disponibilidad de oxígeno, pero allí más que nada ya sería cuestión de uno al manejo de ese tipo de sistemas que nos llegara a faltar oxígeno. Entonces, en general, esos tres elementos no deberíamos de tener problemas.
Si habláramos de suelos, en ese caso el suelo que nos podría dar más problema sería un suelo arcilloso. Si tú riegas demasiado después de establecer tu cultivo, llenas la mayoría de los poros de agua, entonces podrías tener problemas de asfixia radicular por la falta de oxígeno. Pero como les mencionaba, esa parte ya es más que nada cuestión de manejo, más que la planta no lo pueda absorber o no pueda adquirirlo del medio, como les mencionaba. Y los otros elementos, pues podemos nosotros aplicarlos o debemos de aplicarlos para el correcto funcionamiento de nuestro cultivo. Normalmente cuando hablamos de agricultura tradicional, la mayoría del manejo de la nutrición pues se basa en lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, o el NPK que normalmente conocemos. Y ya cuando hablamos ya de sistemas más hacia la parte de fertirriego, manejo de riego por goteo, inyección de fertilizantes por medio del goteo o por medio del sistema de riego, que sería la parte de fertirrigación, o hablamos de lo que es la parte de hidroponía, pues los otros 13 elementos esenciales tenemos que considerarlos a la hora de realizar la nutrición de nuestros cultivos. Hablo de 13 y no de 14 porque en el caso del níquel, aunque ya se considera un elemento esencial para los cultivos, realmente no se considera a la hora de aplicar la nutrición. Todavía no aplicamos un elemento así específico de qué cantidad requerimos de níquel. Y cuando estamos hablando específicamente de lo que es la parte de hidroponía, pues el níquel no es considerado, porque una de las funciones del níquel en las plantas es que se pueda hacer la absorción del nitrógeno atmosférico. Entonces, en este caso, pues el nitrógeno atmosférico, pues en hidroponía no lo estamos necesitando, porque todo el nitrógeno se aporta en forma de nitratos o en forma de amonio. Entonces no requerimos esa función específica del níquel. En campo, en suelo, pues realmente tampoco se aplica. Normalmente ya los microorganismos, etcétera, y el poco elemento que puede haber en los suelos, pues se llega a cubrir con las necesidades que tenemos de este elemento. Entonces, esos serían nuestros 17 elementos indispensables o elementos esenciales que requieren las plantas. Con respecto a la clasificación, tenemos lo que son elementos útiles, que son elementos que puede ser de una forma directa o indirecta, pueden favorecer lo que es la nutrición de tu cultivo, pueden favorecer el crecimiento del cultivo, pueden favorecerte las características organolépticas de tu cultivo, o también podrían estar favoreciendo con lo que es la parte de resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Entre esos elementos útiles que podemos estar utilizando sería lo que es el silicio, lo que es el cobalto y lo que es el sodio. Lo que es el silicio últimamente ha tomado mucha importancia, o se ha puesto muy de moda el uso de este elemento, porque a la hora que tú lo aplicas de forma foliar sobre tu cultivo, a la hora que entra el silicio o penetra en la hoja, se convierte en cristales, lo cual le da una dureza mayor a lo que sería la hoja. Entonces, a la hora que llega cualquier insecto, ya sea chupador o raspador o masticador, a quererse alimentar de tu cultivo, pues le cuesta mucho trabajo para poder alimentarse por la dureza que tienen las hojas de nuestro cultivo. Por ahí, en algunos reportes científicos, en algunos artículos, hay fotografías en microscopio donde se logra observar que algunos insectos, las mandíbulas llegan a dañarse o llegan a desgastarse cuando se están alimentando con cultivos que tienen la aportación de silicio por la dureza que causa sobre las hojas. Entonces, ese silicio normalmente en los productos comerciales lo vas a encontrar silicio acompañado con calcio, silicio acompañado con cualquier otro elemento. Tenemos lo que es también el cobalto. El cobalto es un elemento que te ayuda a evitar que la planta se avejente rápidamente, es decir, te ayuda a que la planta sea más longeva o que se mantenga joven por mucho más tiempo. Este elemento, pues difícilmente lo encontramos en el mercado por sí solo. Normalmente lo vamos a encontrar en productos que están formulados a base de lo que serían algas marinas, aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlbicos. Normalmente cuando te desglosan completamente la etiqueta, pues vamos a encontrar que trae
algunas concentraciones bajas de cobalto, lo cual nos ayuda a que la planta se vea más joven o que no se envejezca rápidamente. Y tenemos lo que es el sodio. El sodio, si habláramos, por ejemplo, de cereales, el sodio puede llegar a cubrir algunas de las funciones que tiene el potasio, pero específicamente en cereales. Sin embargo, si estuviera ausente totalmente el potasio, la planta se moriría porque el sodio solo puede llegar a suplir una que otra función de las que realiza ese potasio, y en suelos que estén, en suelos que están deficientes en potasio y con alta concentración de sodio, podríamos tener ¿cómo les diría? Podríamos tener ese complemento donde el sodio llega a suplir algunas funciones que tiene que realizar el potasio y que no se manifieste la deficiencia de este sobre el cultivo. Y tenemos también que el sodio en concentraciones adecuadas o que no sobrepase mucho lo recomendado, ya sea para hidroponía o sea para la parte de fertirriego, el sodio te va a dar un mejor color, vas a tener frutos mucho más brillantes, vas a tener frutos con mayor concentración de azúcares, entonces tienes frutos de mejor color, de mejor, también de mejor sabor. Entonces puede ayudarte. Sin embargo, es un elemento que si se tiene muy fuera de lo que requieren nuestras plantas o lo que pueden soportar, puede causarte muchos daños por cuestión de toxicidad. Y tenemos los elementos prescindibles, que en este caso son elementos que la planta no necesita para nada, pero son absorbidos aunque no tengan ninguna función dentro de la misma. Ya les mencionaba que puede haber hasta 60 elementos si hacemos un análisis completo de qué elementos componen a nuestras plantas. Entonces, esta es la clasificación que tendríamos por el nivel de requerimiento. Y el que les mencionaba, que es de mucha importancia principalmente para saber dónde vamos a identificar las deficiencias nutrimentales, sería la movilidad de los elementos dentro de la planta, ya que podemos tener una clasificación de movilidad, ya sea de movilidad en suelo y de movilidad dentro de la planta. Puede haber variaciones dependiendo del elemento que estemos hablando. Entonces, con respecto a la movilidad del elemento dentro de la planta, podemos clasificarlos en tres. Tenemos los elementos móviles, elementos de mediana movilidad y tenemos los elementos no móviles. Rogelio pregunta que si hay algún rango mínimo y máximo de sodio en suelo o sustrato que sirva como referencia. Bueno, cuando hablamos de suelo, lo más recomendable es que en suelo tengamos presencia de sodio por abajo del 5% de porcentaje de saturación o de porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico que tiene nuestro suelo. Entonces, normalmente hablamos que lo que es la parte del calcio, el calcio puede llegar a estar entre un 60 hasta un 80, 85%. Lo que es la parte del potasio, lo tenemos también, el potasio llega máximo al 7%, el magnesio puede llegar hasta el 20% y el sodio debería de estar por abajo del 5% con respecto a la SIC o participación de saturación, hablando específicamente del suelo. Cuando hablamos de la parte de hidroponía, lo ideal sería que tú no te pasaras de 4 mielequivalentes de sodio presentes en tu solución nutritiva. Sin embargo, hay ocasiones donde no podemos tener eso por el tipo de agua con el que se está manejando y nos ha nos ha dado miel equivalentes, estamos hablando hasta de 9 o hasta de 9 o hasta 10 miel equivalentes de sodio que podemos tener presentes en lo que sería nuestra solución nutritiva. Entonces, ahí va a depender más que nada ya el manejo que tú le des con respecto a lo que sería la parte, lo que sería el manejo agronómico que tú le quieras dar al manejo de tu solución nutritiva. A ver, tenemos ahí que dice...
¿Cuánto tenemos? A ver. Dicen, sustrato tiene una acumulación de sodio por arriba de 1000 partes por millón. Entonces, tú tienes 1000 partes por millón. A ver, en 1000 partes por millón, entre 39, estás hablando de 25.000 equivalentes de sodio. Está elevadísimo. Entonces, cuando tú tienes, tú estás elevadísimo con respecto a sodio, puede ser por varias. Puede ser de que tu sustrato sea fibra de coco, que tal vez la compraste a granel, que no ha tenido el lavado adecuado para tener la alta concentración de sodio. O la otra es que tú tienes un agua con alto contenido de sodio y desgraciadamente al ser el elemento que menos se absorbe a la hora que se nutre la planta, pues vas a tener acumulación dentro de tu sustrato. En ese caso, lo que se tiene que hacer es, normalmente, si fuera la cuestión del agua que está muy alto el nivel de sodio, lo que tenemos que hacer es incrementar todos los demás cationes, es decir, incrementa lo que es calcio, lo que es potasio y lo que es el magnesio, para que por cuestión de antagonismo desplacemos el sodio que se está quedando acumulado sobre nuestro sustrato. Otra técnica que se puede hacer es, le llamamos lo que son golpes de potasio. Esos golpes de potasio es que tú aportas de un 20 hasta un 30 o 35% más el requerimiento que tienes de potasio en tu solución nutritiva solamente en un riego o en vamos a decir, de la semana, solamente en un riego, tú vas a incrementar ese exceso de potasio. Principalmente tenemos que hacerlo con lo que es sulfato de potasio, ya que a la hora que nosotros agregamos ese exceso de potasio, el potasio va a funcionar como un antagonista de lo que es el sodio y el azufre que estamos mandando o el sulfato va a hacer reacción con lo que es el sodio y se va a formar sulfato de sodio, que es una sal muy soluble en agua, y a la hora que tú des un riego en exceso, pues en ese riego o en ese drenaje vas a tener un gran desprendimiento o un gran lavado de la acumulación de sodio que puede tener tu sustrato. Entonces, esas son las dos alternativas que podemos estar haciendo con lo que es el exceso de sodio en nuestro sustrato o en nuestra agua de riego. Además, pues tienes que estar implementando el uso de aminoácidos para mitigar lo que es el estrés causado por el exceso de sales, principalmente de este elemento, y por riego tendrías que también que estar aportando lo que son ácidos húmicos, ácidos fúlvicos o lexiviados de lombricomposta, o también lo que serían productos a base de algas marinas. Todo esto para mitigar lo que es el estrés. Rodolfo dice que hablé sobre la oxigenación de las raíces, que si podía volver a repetir un poco de esto. Bueno, les hablaba que solo en lo que son los sistemas recirculantes o que los tienes en balsa o directamente sobre el agua, nuestras plántulas, podríamos tener problemas con lo que es la disponibilidad de oxígeno en nuestro cultivo. Lo mismo puede pasar en un suelo arcilloso que tiene una alta retención de humedad, lo cual al hacer un riego muy pesado, pues podríamos llegar a tener problemas de falta de oxigenación, lo que causa una asfixia radicular y por ende causamos una deficiencia indirecta de lo que es el elemento de hierro. Dice Adrián que si los nutrimentos prescindibles pueden ayudar a que los frutos sean más nutritivos, ya que aunque son innecesarios para la planta, pueden ser necesarios. Sí, ya depende el elemento que esté entrando, pues sí, podríamos hablar en cuestión ya de nutrición, si lleva algunos otros elementos por ahí que le puedan servir al humano, pues al final de cuentas, pues también nos ayudan a que sean elementos un poco más nutritivos, que si solo los tenemos con respecto a los 17 elementos esenciales que mencionábamos. De ahí es donde se agarra la parte de la agricultura orgánica, que normalmente cuando tú haces agricultura orgánica, utilizas abonos orgánicos, etcétera, los frutos pueden llegar a tener mejor sabor que los que son producidos solamente en la cuestión de hidroponía. Entonces, ahí ya es cuestión a veces de percepción del consumidor, más que realmente sea mucho la diferencia con respecto
a la cuestión de mayor vitaminas o de mayores beneficios sobre la humanidad. Entonces, esa sería la parte de la clasificación. Les comentaba que podemos tener estas tres clasificaciones, lo que es móviles y medianamente móviles, pues normalmente los que son móviles, las deficiencias van a ser muy marcadas en las partes más viejas de nuestra planta. Los que son no móviles, lo vamos a ver más marcadas las deficiencias en las partes más jóvenes. Y los de mediana movilidad, pues hay ocasiones donde puede aparecer un poquito abajo, un poquito arriba, dependiendo el elemento que se esté manifestando. Entonces, esta sería la clasificación que más nos interesa para detectar deficiencias